Hola, tía. Todos tenemos una mamá, un papá, abuelos o algún familiar mayor de 60 años que hoy puede necesitar mayor compañía. Mantenete cerca. Llámalos, escúchalos. Es tiempo de cuidarnos entre todos. ¿Cómo le va? Bienvenidos a Mundo Agro. Compartimos con ustedes información para el hombre de campo. A partir de este momento, con estos temas, los más destacados en esta jornada. En Bayer, el futuro de la agricultura lo hacemos juntos y lo hacemos con innovación, sustentabilidad y transformación digital en beneficio de los productores, de los consumidores y del medio ambiente. Bayer, ciencia para una vida mejor. Señor productor, los medicamentos mal empleados en el ganado pueden afectar la calidad del producto, la salud de los consumidores y restar mercados. Para evitarlo, es muy importante consultar con su veterinario antes de administrar cualquier medicamento, respetar los periodos de carencia y no enviar el ganado a faena antes del plazo estipulado. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Si bien hace años que vengo viendo fruta a diferentes destinos, cada destino tiene sus particularidades en cuanto a exigencias fitosanitarias y enfermedades cuarentenarias. Y bueno, en este caso tiene que cumplimentar ese tratamiento de frío para la mosca de los frutos y a su vez previamente al consolidado también se hizo una inspección visual para determinar la calidad y la sanidad con las enfermedades que son de interés cuarentenario para China. La carga se somete primero a una inspección de rutina con las enfermedades que son de interés cuarentenario para el país de destino, en este caso China. Se ve que la fruta esté en buen estado fitosanitario, tanto de calidad como de sanidad, y a la vez tiene un protocolo en el cual establece que la fruta tiene que cumplimentar un tratamiento de frío en tránsito. Ese tratamiento de frío en tránsito requiere que la fruta esté durante 24 días consecutivos a 2 o 3 grados, en ese rango. Para eso se colocan unos sensores de pulpa dentro del contenedor. Esos sensores van calibrados para que no haya diferencia de las medidas entre unos y otros. Y a medida que se va consolidando, una vez hecha la inspección de la mercadería, se van colocando los sensores en determinados lugares del contenedor según el protocolo. Son 24 toneladas de limón fresco que van a ir para el puerto de Hong Kong. Seguimos trabajando todos los días en plena temporada y con mucho volumen. La Tierra era plana hasta que alguien dijo lo contrario. Luego llegaron otros avances que cambiaron nuestra mirada y mejoraron nuestras vidas. En Intacta, creemos que trabajar en el campo es evolucionar para producir más y ser sustentables. Por eso venimos a romper un paradigma, porque Intacta no es solo la tranquilidad de estar protegido por su efectivo control de plagas y amplio control de malezas. Intacta es mayor rendimiento. Sumate a los más de 10.000 productores Intactos. Intacta RR2 Pro. Desafiar los límites en soja. Momento de ir a una breve pausa. En instantes, en Mundo Agro compartimos más información para el sector productivo. El gobierno de Córdoba sigue acompañando la recuperación de la actividad productiva en la provincia y colaborando con quienes aún no pueden sumarse con sus tareas por la pandemia. A través del Banco de Córdoba y también de su fundación, se entregaron más de 21.300 créditos por un valor de 21.420 millones de pesos para acompañar a micro, pequeñas y medianas empresas, cuentapropistas, monotributistas, comercios de barrio, emprendedores, centro de actividades físicas y artistas. Además, se entregaron 118 créditos del Banco de la Gente y más de 7.200 cuotas del Plan Vida Digna por un valor de más de 130 millones de pesos.
llegando de este modo a diferentes sectores productivos y sociales de la provincia. Estamos donde hay que estar, apoyando a los cordobeses. Tecnomil, líder en desarrollo, producción y comercialización de productos fitosanitarios. Nosotros, al igual que tus cultivos, crecemos en la misma tierra. Tecnomil, una empresa argentina. Compartimos con ustedes la información más destacada en materia de campo y todo lo que atañe, por cierto, a la producción agrícola. Compartimos de esta manera las novedades más importantes del sector. Cefar, compromiso con el campo. Cefar, somos PLA. Repuestos y servicios. Cefar Riego, todo el respaldo en sistemas de riego. En Sinzacate, Cefar PLA, Cefar Riego. Señor productor, los medicamentos mal empleados en el ganado pueden afectar la calidad del producto, la salud de los consumidores y restar mercados. Para evitarlo, es muy importante consultar con su veterinario antes de administrar cualquier medicamento, respetar los periodos de carencia y no enviar el ganado a faena antes del plazo estipulado. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Arrancamos el proceso de compostaje. O sea, para que se dé este proceso de compostaje, nosotros se tienen que involucrar una serie de elementos que van a jugar en estos factores o en este proceso. Primero sería la materia orgánica biodegradable, que es lo que comentó Claudio, ¿no es cierto? Todos los materiales que nosotros tengamos para compostar, a excepción de lo que ya dijo, que no va los vidrios, el plástico, si bien es de origen orgánico, no tiene una buena biodegradación, ladrillos, etc. Oxígeno, fundamental, porque es un proceso también, como lo han comentado, es un proceso aeróbico. E indudablemente los organismos aeróbicos, que son los que van a hacer la transformación de todo este material que hemos puesto ¿en qué? En un compost, que es lo principal que nosotros queremos sacar acá, ese es el producto que queremos obtener, la liberación de un gas que es dióxido de carbono, agua también hay lixiviado, que lo comentó Claudio también, y por ser una reacción bioquímica, la liberación de calor. Eso sería el proceso en sí. Si nosotros lo queremos dividir en fases, podemos hablar de una fase mesófila. Mesófila está referido a que tiene prácticamente una temperatura ambiente. Después pasa a una fase termófila, donde la temperatura llega a subir abruptamente, ya vamos a ver más o menos hasta cuánto. Después viene nuevamente una fase mesófila o de enfriamiento. Y por último se da la fase de maduración, de estabilidad de este producto que estamos queriendo o que estamos elaborando o que hemos elaborado ya. Para que vean eso es en una curva de temperatura, cómo se dan las fases. Hay la fase mesófila, que arranca con prácticamente una temperatura ambiente. Al poco tiempo se da, ya vamos a ver en días aproximadamente, cuando entremos a hablar de la fase de temperatura propiamente dicha, del factor temperatura. Después tenemos una fase termófila, una fase mesófila y la fase de maduración, mesófila o de enfriamiento. Acá a un costado muestra cuáles son los organismos que intervienen, que después también lo vamos a ver un poquito cuando ya hablemos específicamente de los microorganismos. Bueno, los factores que van a condicionar este proceso de compostaje. O sea, yo tengo que partir haciendo una diferencia de qué es lo que es un compostaje y qué es lo que sería una descomposición natural. Como bien lo dijo Claudio, en el compostaje yo controlo lo que sería la temperatura, la humedad, la aireación, para darle un ambiente propicio a los microorganismos que son los encargados de transformar ese material residual original en compost, en una enmienda orgánica rica para nuestro suelo. Si yo no respeto estos factores, si yo dejo sin controlar esto, seguramente estos procesos se detienen o se aceleran en demasía y entonces nuestros microorganismos no van a poder aprovechar ese material para poder elaborar este compost. Bueno, ¿cuáles son los factores que se destacan en este proceso de compostaje? Está la temperatura, la humedad, la aireación, el pH, la relación carbono-nitrógeno y, por supuesto, los microorganismos, que son
son los grandes invitados, digamos, a este proceso, porque son los que realmente, teniendo las condiciones anteriores, son los que van a elaborar este compost. Primeramente, la temperatura. ¿Para qué me sirve? Es el indicativo de la evolución del proceso de compostaje. ¿Qué quiere decir eso? Que a medida que ésta se vaya elevando, me va a ir diciendo en qué fase estoy, si estoy en la fase mesófila, termófila, y posteriormente va a sufrir un proceso de baja esa temperatura y ya me va a indicar que estoy en un proceso de enfriamiento y después una fase ya de maduración, de estabilidad de mi materia. También bueno, de acuerdo a eso, va a ser la actividad microbiana. En la diapo anterior veíamos que en algún momento trabajaban bacterias, en otros momentos trabajan hongos, en otros momentos trabajan bacterias y actinomicetes, u hongos y actinomicetes, que son los que van a ir degradando las distintas partes que tenga mi material a compostar. También lo dijo Claudio, cada material se va a descomponer a distintas velocidades dependiendo del tamaño del material que ponemos. Si el material es más grande, la velocidad de descomposición, influenciado por la temperatura, puede ser más lenta, mientras que si el material es más pequeño, la velocidad de descomposición puede ser más rápida. Por eso tenemos que ir jugando con el material para ver qué es lo que mejor se adapta a mi temperatura y también influenciado después por otros puntos que vamos a ver, que son la humedad y la aireación. Una temperatura óptima, digamos, de degradación estaría entre los 50 y 70 grados. ¿Por qué es importante la temperatura en este caso? Porque hace un proceso de pausterizado del material. ¿Qué sería eso? Es como, salvando las distancias, como el pausterizado de la leche, en donde se eleva la temperatura cerca de 70 grados y después se hace una caída brusca de la temperatura para eliminar todo lo que sería la flora patógena. En este caso yo también trato de eliminar la flora patógena que pueda haber, la flora y la fauna patógena que pueda haber en mi material, y para dejar la parte banal únicamente. O sea, organismos que me van a ser de ayuda en la descomposición de mi material. Acá vemos en este gráfico una relación de temperatura en tiempo, y estamos viendo acá, a ver si lo puedo mostrar, si se ve, esta sería la fase mesófila con la que arranca el proceso. Acá se va levantando la temperatura, llega hasta 50, 60, hasta 70 grados, esta fase termófila. Después comienza levemente a bajar esa temperatura, vuelvo a una fase mesófila de enfriamiento, y quizás acá la curva no sea tan marcada, un poquito más suave, la fase de maduración, que ya vuelve a una temperatura, el material a una temperatura ambiente. Para que ustedes vean, acá dice, relacionado con lo que comentó Claudio también, más o menos a los 30 días, un poquito más, ya se puede incluir lombrices. Antes no, ¿por qué? Porque esta temperatura tan alta es nociva y es perjudicial para las lombrices, se me irían, no se mueren. Entonces, yo hago un proceso de compostaje y al mes aproximadamente ya puedo introducir, ¿no es cierto?, las lombrices para que puedan trabajar y degradar ese material. Lo ven ahí, la fase puede durar, la mesófila entre 5 y 10 días, la termófila entre 10 y 20 días, la mesófila de enfriamiento entre 15 y 30 días, y después una fase de maduración de los 30 días, 60 días en adelante. Dice acá que las altas temperaturas en el compostaje también ayudan a la actividad microbiana, como yo bien los dije, pero si esta temperatura se incrementa por mucho tiempo o es excesivamente alta, puede matar a estos organismos termófilos. O sea, hay organismos que trabajan con elevadas temperaturas, pero no con temperaturas exageradas. Entonces, yo tengo que ver que mi pila eleve la temperatura 50, 70 grados por un espacio corto de tiempo, no más de 5 o 7 días aproximadamente, 10 días a lo sumo, y después comienza a bajar esa temperatura. Esto está más dado para pilas. Cuando yo hago un abono tipo tacho, que es lo que también se mostró, las temperaturas no levantan tanto y el proceso fermentativo se da exactamente igual. Esto es más bien para una pila donde se necesita una mayor elevación de temperatura. Entonces, esa sería la idea de el control de la temperatura.
¿Cómo puedo llegar a medir la temperatura en mi compost? Bueno, yo muestro acá, cada uno lo va a hacer a su manera. Yo muestro acá un termómetro para compost. Nadie va a ir a comprar un termómetro para ir a medir el compost que tiene en su casa. Esto es para utilizar a más grande escala, pero para que ustedes sepan que esto existe. De forma casera, puedo poner un clásico termómetro que ya no esté en uso, el clásico para tomar la fiebre, le ato una caña y lo entierro a la mitad de mi pila. Si nos volvemos un poquito atrás, ustedes van a ver que la parte roja de la pila se me ha perdido, la parte de más calor está en el centro de la pila, entonces yo tengo que tomar ahí, por eso le coloco una caña para que el termómetro pueda llegar hasta el centro de mi pila. Si yo tomo en las partes más externas, la temperatura va a ser mucho más baja que en el interior. Y si no, también me pongo un guante, ahora vieron estos guantes de látex que están en uso por el tema de la pandemia, me pongo un guante de látex, introduzco la mano en el compost y si yo siento calor en ese material, quiere decir que el proceso se está dando perfectamente. Hay gente que también entierra un hierro, un caño, y si el caño, cuando lo sacas, si el caño está caliente, a grosso modo puedes saber estimativamente la temperatura. Son distintos métodos para el control de la temperatura en mi compost. Pero tengan en cuenta que por ahí el proceso que yo hago en un tacho es de menor temperatura que yo puedo hacer en una pila. Vamos a la pausa en instantes. Seguimos con más Mundo Agro por este canal. Los cordobeses sabemos qué tenemos que hacer para ganarle al coronavirus. Vacunarnos. Y por ahora la única vacuna que existe es la cuarentena. Cuarentena es quedarte en tu casa y no salir de casa. Así nos cuidamos entre todos. Como siempre. Yo me quedo en casa. La única vacuna que existe contra el coronavirus. Gobierno de la provincia de Córdoba. Compartimos con ustedes la información más destacada en materia de producción agrícola. En Bayer, el futuro de la agricultura lo hacemos juntos y lo hacemos con innovación, sustentabilidad y transformación digital en beneficio de los productores, de los consumidores y del medio ambiente. Bayer, ciencia para una vida mejor. Tecnomil, líder en desarrollo, producción y comercialización de productos fitosanitarios. Nosotros, al igual que tus cultivos, crecemos en la misma tierra. Tecnomil, una empresa argentina. Otro factor que incide, aparte de la temperatura, es la humedad, o sea, el riego. También está relacionado con la temperatura, ¿no es cierto? O sea, yo, si riego más, mi temperatura va a decrecer. Entonces, yo tengo que ir regulando que este material no contenga mucha humedad tampoco primeramente, para no bajar la temperatura de la pila. Y en el segundo de los casos, para no tapar los poros que tengo en mi pila o en mi tacho. Si yo tapo los poros con agua, pasamos de la fase de aerobiosis a una fase de anaerobiosis, ¿no es cierto?, con el consiguiente desprendimiento de mal olor. Es clásico, me voy a dar cuenta inmediatamente si eso está desprendiendo mal olor, es porque se me puede compactar la pila, pero también puede ser porque hay agua de más. Entonces, rápidamente yo tendría que abrir esa pila para que se evapore esa humedad. En una pila quizás es conveniente regar más porque en la fase termófila, que se levanta mucha temperatura, necesitamos bajarla un poquito para que este proceso de alta temperatura no se prolongue en el tiempo. Bueno, también lo habíamos comentado, de acuerdo al material que yo ponga a compostar, va a ser la cantidad de humedad que necesito.
Si bien la mezcla de materiales va a hacer que la humedad siempre se maneje en un rango del 50% como óptimo, si yo por ahí tengo materiales muy fibrosos, como restos de poda, voy a necesitar más humedad para que ese material se degrade. Mientras que si trabajo con residuos de cocina, que tienen un alto contenido de humedad, prácticamente por ahí la cantidad de agua va a ser mínima, porque ya la humedad que contiene este material es suficiente para que se inicie este proceso de compostaje. ¿Cómo puedo llegar a medir la humedad? Comento en este caso también. Existen los medidores de humedad, humedímetros, ¿no es cierto?, que puedo llegar a tener o puedo llegar a comprar. No es este el caso si yo tengo un compost casero. Entonces, ¿qué hago? La prueba del puño, eso es muy simple. Yo tomo un material, en este caso, si soy un poco impresionable para no meter la mano en el material directamente, también con mi guante de látex, ¿cierto? Yo aprieto ese material. Si el material gotea, un chorro continuo quiere decir que está muy húmedo, ahí lo muestra la filmina. Si yo lo aprieto y no gotea, directamente ese material le está faltando humedad. Y si ese material yo lo aprieto y llega a quedar marcado mis dedos, el formato de mis dedos, así yo abriendo la mano, queda marcado eso, y apenas cae una que otra gota, se puede decir que ese material está teniendo una humedad óptima. Esa es una forma simple para medir la humedad. De todos modos, se vuelve a recordar que si yo tengo material que está en tacho, siempre tiene que tener perforaciones para que salga el exceso de agua, si no, no vamos a prosperar con nuestro compostaje. Distinto es si lo tenemos en terreno, directamente porque el exceso de agua se cuela por nuestro suelo. Aireación, otro de los factores importantes, ya que lo hemos dicho anteriormente, es un proceso aeróbico, se necesita de la participación del oxígeno para que nuestros microorganismos hagan sus reacciones. Si esa aireación está en bajos niveles, se van a producir malos olores, se me ha compactado. Yo dije anteriormente que esos malos olores pueden provenir o porque tienen exceso de humedad, o porque si yo esa pila o esa parva o ese material que tengo a compostar, yo no lo he removido, ese material al bloquear todos esos poros, la cantidad de oxígeno disminuye y se dan estos procesos de anaerobiosis. Si yo me remito a las capas externas de mi compost, va a tener el oxígeno que hay en ambiente, un 18, un 20, un 21%. Si me voy a las capas más internas de mi compost, voy a tener un 0,5, un 0,2%, un 2% de oxígeno. ¿Cómo lo puedo remover? Miren, acá hay en la imagen se muestra una pala, como un tirabuzón, que yo por ahí lo puedo llegar a construir con el mismo resorte que envuelve el amortiguador de un auto. Con eso, si no con hierro del 8 se le puede dar la curva, eso ya es más para que lo haga quizás un herrero, pero ese es el sistema. Eso se va enterrando como si fuera el clásico tirabuzón, ¿no es cierto?, que se entierra en el corcho para sacar de una botella de vino, por ejemplo. Entonces eso hace un proceso de remoción en el suelo y va aireando todo ese material. Miren, como les dije anteriormente, también podríamos controlar la temperatura y la humedad con la aireación, o sea, va concatenado. Si yo tengo mucha temperatura o mucha humedad, abriendo esa pila, logro controlar estos otros factores. Bajo la temperatura, bajo la humedad. Tampoco no es entusiasmarme con la aireación, porque si no, nunca voy a dejar que el material levante temperatura y se produzca ese proceso fermentativo de la fase termófila, digamos. También se puede remover con una clásica horquilla, dependiendo de cómo esté haciendo yo mi compost, ya sea en tacho, en pila, en pozo. O ahí tenemos abajo unas clásicas palitas de jardín, unos escardillos, que también me sirven. No hace falta remover todo el material, con clavar eso en distintos puntos y abrir como pequeños huequitos ya es suficiente para que ese material pueda tener una buena aireación y que avance el proceso de compostaje sin yo tener problemas con los malos olores. CEFAR, compromiso con el campo. CEFAR, somos PLA, repuestos y servicios. CEFAR Riego, todo el respaldo en sistemas de riego. En Sinzacate, CEFAR PLA, CEFAR Riego.
hasta aquí llegamos con esta edición de Mundo Agro. Nos encontramos en el próximo programa con más información para el sector productivo.